ahora quiero saludar a Mario Díaz-Balart, congresista por el Partido Republicano en los Estados Unidos, para hablar de este y otros temas. Congresista, muy buena tarde. Gracias por estar aquí en NTN 24. Muchísimas gracias, un placer. Congresista, no es cualquier cosa que el secretario Pompeo decidiera cerrar su gira en Colombia con esta visita a Cúcuta el día de ayer. En este punto neurálgico y prácticamente simbólico de la lucha por reconquistar la democracia, o este punto hoy conocido por ese éxodo imparable, indetenible, cotidiano de venezolanos huyendo de la crisis que padecen en Venezuela. ¿Qué lectura tiene para usted la presencia de Pompeo allí? El punto está muy claro, que esto es un tema de suma importancia para los Estados Unidos, para la seguridad nacional de los Estados Unidos y obviamente también para el hemisferio, la seguridad del hemisferio, la estabilidad del hemisferio y no digamos para el pueblo venezolano que está sufriendo bajo casi 2 décadas de un régimen narcoterrorista gangsteril, cuyo hay que tomar en serio, y esta administración, la administración del presidente Trump, sí, lo está tomando muy seriamente. Cuando tocamos el punto de la seguridad del hemisferio, el punto de la seguridad para los Estados Unidos, ¿qué más se puede hacer que no se haya hecho hasta ahora, congresista? Hemos visto que el presidente Trump ha estado cerrándole las avenidas de financiamiento al régimen ilegítimo de Venezuela, al régimen gangsteril. Le ha estado sancionando la economía, le ha estado cerrando los fondos de que puedan utilizar para financiar a ellos mismos y a financiar los sectores de la represión. Pero es muy importante cuando estamos hablando de la seguridad nacional de los Estados Unidos, y esto el presidente lo ha recalcado en múltiples ocasiones, igual que lo ha dicho el secretario de Estado, el vicepresidente y otros. Todas las opciones están en la mesa como tienen que estar. Es inaceptable el sufrimiento que está ocurriendo al pueblo venezolano. Es inaceptable que los rusos hayan estado tratando de intervenir en este hemisferio. Es inaceptable que haya un ejército de ocupación cubana, como es lo que dijo el secretario de la OEA. Y es inaceptable que la ayuda humanitaria que está disponible no se le permita entrar a ayudar a ese valiente pueblo venezolano. Es totalmente inaceptable y por lo tanto cuando el presidente dice que toda opción está en la mesa, yo creo que se equivocaría cualquiera, principalmente este tipejo Maduro o los que le dan las órdenes de La Habana, se equivocarían si no entienden que esto es un tema de mucho interés para los Estados Unidos y que el presidente de los Estados Unidos habla en serio cuando dice que esto es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Quizás Colombia, congresista, sea el país que recibe el mayor impacto del éxodo venezolano, que es el más grande que se ha conocido en la historia de la región. ¿De qué forma Estados Unidos puede ayudar o darle soporte a Colombia para manejar esta situación que evidentemente corre el riesgo de desestabilizar la propia cotidianidad de los colombianos? Sin duda, yo pude presenciar lo que está ocurriendo en la frontera. Estuve hace algunos meses con el senador Marco Rubio en Cúcuta. Estamos hablando, como usted bien dijo, la crisis humanitaria de refugiados más grandes en la historia de este hemisferio. Hay más refugiados que se han salido de Venezuela que los refugiados que se fueron de Siria durante esa crisis humanitaria y política. Hay que felicitar a Colombia, a ese pueblo y al gobierno del presidente Duque, pero eso no es sostenible. No es sostenible tener millones de refugiados que siguen saliendo de Venezuela. Van a seguir saliendo hasta que no cambie la situación política dentro de Venezuela. Hay una solución y hay solamente una cosa que tiene que ocurrir para que toda esta crisis humanitaria y política ya pare en Venezuela, y eso es que el régimen de Maduro se largue, se convierta en una pesadilla del pasado y no una pesadilla del diario, del presente para ese pueblo y para el hemisferio. Y por lo tanto, la opción, la solución para la región, la solución para el valiente pueblo venezolano,
para que Venezuela una vez más se convierta en uno de los países más ricos del mundo, donde las personas quieran no irse, pero quieran ir a Venezuela, es que ese régimen socialista, comunista, ya no sea parte de la realidad de Venezuela. Eso es la meta, eso es lo que tiene que ocurrir para la seguridad de los Estados Unidos, obviamente para la prosperidad y el futuro y el bienestar del pueblo venezolano, pero también para el hemisferio, para Colombia, para Brasil, para Perú, para toda esta región. La realidad en Venezuela tiene que cambiar y lo único que hace falta es que Maduro y sus jefes en La Habana ya no estén controlando las fuerzas militares, las fuerzas de represión en Venezuela, y que ese país retorne a la civilización, a la normalidad, a la prosperidad, a la libertad y la democracia, y eso puede ocurrir en cuanto el presidente Guaidó tenga control absoluto de ese país y de nuevo puedan convocar elecciones libres supervisadas. Congresista, tuve la oportunidad de acompañarle a usted y al senador Marco Rubio, también al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, allí en la frontera, en ese viaje que usted menciona. Posteriormente vimos también la visita de Tim Kaine y también de Donna Chalala del Partido Demócrata en otra oportunidad. ¿Venezuela es un problema común para demócratas y republicanos? Es un problema común para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hay algunos de la extrema izquierda en los Estados Unidos dentro del Congreso que les gustaría que se mantuviera el régimen de Caracas, el régimen de La Habana y el régimen de Nicaragua. Pero la gran mayoría, y de una forma bipartidista, reconoce que el sufrimiento del pueblo venezolano tiene que parar, que la pobreza y la miseria de ese pueblo puede cambiar, que la seguridad nacional de los Estados Unidos está en peligro y que la seguridad y la estabilidad para el hemisferio está en peligro mientras exista este régimen de Maduro controlado por La Habana. Ese es el cáncer, es un cáncer que desafortunadamente ha estado haciendo mucho daño en este hemisferio y que la cura, la solución es muy sencilla, que se elimine ese cáncer y se reemplace por la libertad absoluta y plena de ese valiente pueblo venezolano, que sería obviamente positivo para Venezuela, para sus vecinos, particularmente Colombia, pero Venezuela, otros como Brasil y Perú, como dije hace un ratico. Pero de nuevo, esa es la solución. Y lo que no es aceptable es que se mantenga este ejército de ocupación de Cuba controlando a Venezuela, destruyendo a Venezuela. Lo que es inevitable es que eso se convierta en el pasado y que el futuro de Venezuela sea el futuro de la devolución, de la libertad, de la democracia y de la soberanía a Venezuela, porque Venezuela, además de estar en la pobreza, en la miseria, en la represión, ha entregado su soberanía. Esta dictadura en Venezuela ha entregado la soberanía al régimen de La Habana. Todo eso tiene que parar. Y los Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros aliados, nuestros amigos, particularmente con el pueblo valiente de Venezuela, hasta que Venezuela pueda recuperar su soberanía, su libertad, su democracia y por lo tanto también su prosperidad. Hay que reconocer, congresista, que las reacciones y acciones del presidente Trump y del Partido Republicano han sido quizás más contundentes, más oportunas que las que en su momento pudo tomar la administración del presidente Barack Obama. ¿Pudo reaccionarse antes? ¿Se perdió tiempo en ese momento? ¿Se permitió consolidar un poco más al régimen de Maduro? Bajo la administración del presidente Obama no solamente es que se perdió tiempo, utilizaron esa administración, ese tiempo, para tratar de consolidar el régimen de La Habana, para tratar de ayudar y financiar al régimen de La Habana, sabiendo que hay entre 20 a 25 mil cubanos dentro de Venezuela en este ejército de ocupación, que es como lo ha calificado el secretario general de la OEA. A pesar de eso, el presidente Obama hizo todo lo posible para ayudar a darle legitimidad y financiar en toda forma posible al régimen de La Habana. Hizo todo lo posible para seguir negociando con el régimen de Venezuela, pero no negociando para ver cómo se iba, negociando para tratar de consolidarse, para comprar tiempo. Gracias a Dios,
las elecciones tienen consecuencias. Hoy en la Casa Blanca, y no quiere decir que yo estoy de acuerdo con todo, no lo estoy, con toda la política del presidente Trump. Pero cuando estamos hablando de la causa de libertad en este hemisferio, esta administración, este presidente y con su equipo de seguridad nacional entiende que esto es un cáncer, un ejército de ocupación que viene de La Habana, que ha estado destruyendo a Venezuela, también ha estado haciendo lo mismo en Nicaragua y en Bolivia. Eso no es aceptable, no se puede aceptar. Y ahora estamos viendo las consecuencias de aceptar eso como si eso fuera positivo. Estamos viendo el impacto que está teniendo en todo el hemisferio. Sí. Estamos viendo el número más grande de refugiados salir de un país de este hemisferio. Estamos viendo que el país más rico de Sudamérica ahora se ha convertido en un país donde los ciudadanos de Venezuela están tomando agua de alcantarillados, donde no tienen acceso a medicina básica, donde tienen que comer de basureros y de camiones de basura. Esa es la realidad del sistema socialista, comunista que ha tomado a Venezuela, cuya cabecilla está en La Habana y cuya realidad lo conocía el presidente Obama y hizo todo lo posible para ayudar a ese régimen. Eso ha cambiado. El presidente Trump y esta administración no está del lado de los que están reprimiendo al pueblo de Venezuela. Se ha puesto del lado del pueblo valiente, heroico de Venezuela, de este gobierno interino electo constitucional de Venezuela, y por lo tanto yo estoy absolutamente convencido que lo que es inevitable es que Venezuela una vez más sea libre, sea democrática, mantenga y recupere su soberanía y por lo tanto también va a poder recuperar su bienestar, su estabilidad y su prosperidad. Y yo le agradezco a esta administración esa actitud de solidaridad, no con las dictaduras de este hemisferio, con los pueblos que están luchando de una forma valiente para recuperar su libertad, como lo está haciendo hoy en día el pueblo de Venezuela, pero también lo está haciendo el pueblo de Nicaragua, el pueblo de Cuba y el pueblo de Bolivia. Así es, son pueblos que luchan por su libertad, por reconquistar la democracia que han visto o que ven perdida. Por último, congresista, y ya que menciona el gobierno interino, ¿está usted de acuerdo con el trabajo que viene realizando Juan Guaidó, con el compromiso asumido, con los pasos que puertas adentro de Venezuela está dando en pro de la lucha por recuperar la democracia? Juan Guaidó ha unido a la oposición. El presidente Guaidó yo creo que ha estado actuando de una forma realmente magistral, responsable, con una valentía, con una inteligencia realmente impresionante, y felicito al presidente Guaidó, a la oposición que se ha unido a esta causa. Y la causa del presidente Guaidó, y hay que recordarlo, él es el presidente constitucional interino. Estoy convencido que va a triunfar la causa del bien, de la democracia, de la libertad. Y gracias a Dios hay este presidente que ha surgido, este nuevo joven líder que ha unido al pueblo valiente, este pueblo que son los herederos de Bolívar, que se han unido a través de muchos años de lucha, ahora están unificados, están unidos, están luchando por una causa. Esa causa es una causa que yo estoy convencido va a triunfar. Venezuela va a ser libre, Venezuela va a ser próspera, Venezuela va a retornar a los años de democracia, de libertad, de prosperidad, por el heroísmo de ese valiente pueblo, hoy también representado, yo creo, por el presidente Guaidó. Muchísimas gracias al congresista Mario Díaz Balar, congresista republicano. Gracias por estos minutos con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, muy amable.